Hola, ¿qué de nuevo mis pequeños rayitos de sol? Yo soy Dani y como pueden ver en el título, el día de hoy nos tocan libros que son de terror, pero que tienen todas estas vibras de los cuentos y el folclore de nuestros pueblos. Esta es, me parece, el tercer video en nuestra especial de Halloween edición folklore. Y yo les recuerdo que acá abajo hay un botoncito que dice suscribirse, a ese le pican y a la campanita de junto para que YouTube les avise cuando subo nuevo video. No se les olvide que el siguiente video que va a salir van a ser historias de ustedes, así que por favor mándenmelas a este correo que les voy a dejar aquí en pantalla, o me las pueden dejar en mis redes sociales, que para eso se las pongo aquí en pantalla, y para que vean el otro tipo de contenido que subo más como que en estas redes de contenido cortito. Y ya me voy a callar y vamos a hablar de libros. Ok, el libro que inspiró todo esto de hablar del folclore de nuestra tierra es este libro que de hecho no tiene nada que ver con el folclore mexicano ni nada por el estilo, pero se llama The Gathering Dark, una antología de folk horror. Y para que se den una idea, el folk horror es el horror de los pueblos, lo que acá en México son estas tradiciones, estas leyendas, estos mitos muy de la cultura mexicana, pero obviamente aquí en The Gathering Dark son más bien como estas historias en estos pueblos de Estados Unidos. Como su título lo dice, es una antología, y de hecho la mayoría de los libros que van a ver en este video son antologías, ya que son historias en formato corto, pero que te dan un sentimiento de pertenencia, como de, oh sí, he escuchado eso, he visto eso, o me identifico con este personaje o este otro personaje, estas vivencias. Y la verdad es que me encantó esta antología. Ya les digo, no tiene nada que ver con México, es de Estados Unidos, pero las historias son muy buenas, son muy cortitas y todas son autores distintos, que les voy a dejar aquí los autores que componen este libro. Y les recomiendo mucho esta lectura si quieren meterse un poquito más en las leyendas, en el folk horror. Creo que les gustaría bastante este libro. Y basándome un poco en este libro fue que empecé mi investigación dentro de el folk horror mexicano. Y ahora les voy a mostrar el único libro que pude conseguir en físico, porque todos los demás solo los podía conseguir en digital. Y estoy hablando de La Revolución de los Espíritus, Francisco Ignacio Madero, por Alejandro Rosas, que es este que está aquí, que me encanta la portada, se me hace como súper divertida, súper bonita. A grandes rasgos, esta es la historia de Francisco y Madero, que fue un héroe de la Revolución Mexicana. Algo que me llama mucho la atención y que yo obviamente no sabía, no tenía ni idea, hasta que me encontré con este libro por recomendación de Janice de Las Morras Malditas, que les voy a dejar el video, más bien el canal de Las Morras Malditas, para que vayan a visitarlo. El video exacto no me acuerdo, pero es una vista desde el punto de un historiador que nos habla de Madero, más allá de este líder increíble de la política mexicana y de todas las cosas que hizo por México. Nos lo pone desde esta vista del Madero espiritista. Así es, nuestro querido Francisco y Madero era espiritista. Y si tú no sabes qué es el espiritismo, bueno, aquí te cuento que fue un movimiento que se popularizó en la época victoriana, ya que había muchos decesos, y era un movimiento que era más bien impulsado por mujeres, donde ellas, en la calidad de mediums, se comunicaban con los espíritus que estaban del otro lado. En las creencias de los espiritistas no había un cielo o un infierno, sino que había una tierra como en medio donde vivían los espíritus, y esta tierra se llamaba Summerland, o tierra del verano, ¿verdad? Y ellas hablaban con los espíritus. En un principio eran como mesas que giraban y que les daban una letra. Obviamente tardaban meses en completar un mensaje antes de que se inventaran estos tableros que conocemos como Ouija o Ouija. Pero lo que más se usaba dentro de los círculos de los espiritistas eran estos mediums que escribían. Ellos entraban en trance y con un lápiz en un papel se ponían a escribir así súper rápido. Después leían los mensajes para las personas que los visitaban o para ellos mismos.
Y Madero era justamente eso, era un medium que escribía los mensajes que le daban sus amigos los invisibles, que es como los espiritistas llaman a los fantasmas o a los muertos. Madero tenía una relación muy íntima con un par de invisibles por ahí, uno se llamaba Raúl, el otro se llamaba José, y ellos lo fueron guiando en su camino, no solo personal, porque nos platica que Madero tuvo una época donde pues se iba de juerga y andaba por ahí con las chamaquillas y todo, y los invisibles le dijeron no, tienes que ponerte las pilas, tienes que dedicarte a tu trabajo, a esta chica que dejaste por irte de juerga con otras que ni les importas, así que concéntrate y vas a ver que vas a tener unos resultados increíbles. Él fue gran promotor de este movimiento, incluso fundó un periódico que les va a aparecer en pantalla como se llamaba, y fundó su propio grupo espiritista aquí en México, pero también es verdad que todas esas prácticas eran como muy privadas. Él nunca mezclaba la política con sus prácticas religiosas, tampoco se las imponía a las personas. Se dice que su mujer era muy católica y siempre estaba yendo a misa y rezando y todo esto, y Madero jamás le dijo, oye, ven con mis invisibles, te van a dar un mensaje. Jamás, o sea, él nunca forzó su creencia en las demás personas, la usaba para él y por él. Durante cierto momento alguien se enteró de que Madero era espírita y le hicieron mucha burla en los periódicos, pero también le tenían mucho miedo por eso los porfiristas o los conservadores, dado que si Madero era a la política lo que era para el espiritismo, pues estaban en problemas, porque él era súper espiritista, súper de hacer libros con los mensajes que le daban los invisibles, de fundar, ya les digo, este grupo, este periódico. O sea, si el hombre va a ser exactamente igual a la política, pues estamos en problemas. Entonces, este libro es precisamente estos cuentos y esta mirada hacia este lado como un poco más escondido de Francisco y Madero, y se me hizo muy padre. Por aquí van a ver un papelito que es este que está aquí, que el principio es como cuando murió Madero y todo esto, y se me hace un poco aburrido desde el punto de vista que es muy crónica histórica de fechas, de encontraron esto, encontraron lo otro, donde empieza la parte padre, la parte interesante, la parte donde nos empieza a hablar de todas las peripecias y las vivencias de Madero siendo un medium en este grupo de los espiritistas. Es a partir de ese papelito que creo que es la página... Unos momentos después. La página 36, y el capítulo se llama Los Invisibles, que es cuando empieza todo el gelengue del espiritismo. No sé qué tanto el espiritismo tenga como que ver con el folclore, pero Madero súper sí es una figura histórica de México que se convirtió incluso en su época como en una especie de Jesucristo o una especie de santo. Las personas creían que en el aniversario de su muerte Madero iba a resucitar, y obviamente, aunque no resucitó, sus ideas fue lo que siguieron el movimiento revolucionario en México, y súper sí a este libro. Madero es una súper figura aquí en México, y creo que saber un poquillo más de este lado oculto de un personaje tan importante y del que te enseñan tanto en la escuela viene súper bien. Y ahora me voy a hacer un poquito de lado para poner aquí los libros de los que les voy a hablar. Todos estos los tengo en digital, algunos los descargué como libros digitales y otros en mi Kindle. Y voy a empezar con Tristes Sombras de Lola Ancira, que este es un libro donde nos habla un poquito más de estos dos lugares que son como súper, ¿cómo decirlo? Sí importantes, pero también que tienen como mucha carga, que son el Palacio de Lecumberri y la Casa de la Castañeda. La Castañeda a este punto 2024 ya no existe, sobre ella hay unos departamentos, pero la Casa de la Castañeda solía ser un sanatorio, no un sanatorio, más bien un manicomio. Y ahí era donde pues internaban no solamente las personas que tenían algún tipo de enfermedad mental, también internaban muchas veces
a personas con neurodivergencias o a mujeres que querían hacer de lado para quedarse con herencias, con casas, para poder engañarlas. Simplemente les estorbaban de alguna manera y las metían ahí. Y creo que no hay cosa peor que decirle a los doctores, oigan, no estoy loco, porque obviamente alguien que está quizás mal va a decir, no estoy mal, que ojo, yo no creo que sea así, pero eran otros tiempos y era muy común. También encerraban a personas de la comunidad LGBT y tenían unos tratos terribles con ellos. Nos habla un poco más de la Castañeda cuando comenzó, el tipo de personas que iban, como en un inicio Porfirio Díaz hizo este edificio que parecía francés, que era precioso, pero parece que desde que se fundó nunca le dieron mantenimiento, eso se estaba cayendo, era más un peligro que un lugar que realmente hiciera algún bien. Y finalmente pasaron a los pacientes hacia otros hospitales y demolieron ese edificio y pusieron ahí unos departamentos. Pero aquí es donde empieza el verdadero terror, porque en estos departamentos pasan cosas rarísimas, mucha gente escucha pasos, gritos, quedó mucha energía residual de las personas que sufrieron y eso sí que es horror del pueblo, horror de todas las cosas terribles que pasaron y que todavía resuenan los ecos en este mundo ya más moderno. Y el palacio de Lecumberri solía ser una cárcel, un poco de lo mismo. Muchas personas llegaron ahí, de hecho Madero se supone que tenía que haber ido a Lecumberri, pero pues lo mataron en el camino, vean. También nos habla un poco de las personas que terminaban en este lugar, cómo era que terminaban ahí y cómo se volvió el archivo de la nación por no querer demolerlo como la Castañeda. Ya les digo, en Lecumberri, el Palacio Negro, pasan muchas cosas, hay muchas leyendas urbanas, muchas personas que van a grabar películas o series o que tienen que trabajar ahí han hablado de múltiples encuentros con muchas entidades sobrenaturales. Así que me pareció súper padre encontrar un libro donde nos habla más a profundidad de la historia, de cómo iniciaron estos lugares y las personas que vivían en ellos. Y esas eran las tristes sombras, las personas que vivieron, que sufrieron, que murieron en ese lugar y que aún pareciera que se mantienen. Continúo con Muerte en el Bosque de Amparo Dávila. Y el libro me pareció súper precioso, la prosa de la autora es una cosa chulísima. Igual que en The Catherine Dark, esta es una antología de todos sus cuentos. Muchos de los cuentos de Amparo Dávila están estructurados de tal manera que no sabes si la persona que te está contando eso tiene algún tipo de enfermedad mental o si está pasando algo sobrenatural. Son varias historias cortas, unas mejores que otras. Hay una muy buena que creo que se llama El Huésped, donde hablan de algo que trajo el esposo a la casa y que es súper agresivo con ella, con sus hijos, con la chica que le ayuda en la limpieza, con el hijo de la chica que le ayuda en la limpieza, y ellas están aterradas, desesperadas. El marido obviamente va y viene porque tiene que viajar por el trabajo y siempre les dice no les puede hacer daño, pero ellas idean un plan para deshacerse de este huésped. Nunca te dice qué es el huésped, uno como que lo adivina. Y les digo, nunca sabes si es que la razón no les juega bien a estas personas o hay una verdadera entidad sobrenatural. Me pareció súper padre cómo juega con estas mezclas en sus relatos. No hay nada más folk horror que estas historias que te pudo haber contado tu vecina, tu tía, tu prima o que tú mismo podrías estar viviendo en este momento. Y si estás viviendo una historia de terror, vémela, deja en comentarios o mándame un mail a esta dirección, porque el próximo video es sobre sus historias. Y voy a continuar con Tiene la noche un árbol de Guadalupe Dueñas. Este libro me lo maratoneé todas estas mañanas. Para darles una referencia, yo me levanto, me arreglo porque voy al gimnasio, pero como que en el tiempo intermedio en el que espero a que baje un poquito el tráfico para ir al gym, me pongo a leer algo. Y este libro me lo super maratoneé de la misma manera que muchos de estos libros, como les comentaba en un principio, son historias cortas y aquí Guadalupe también tiene una prosa espectacular.
Yo quedé completamente enamorada de muchos de sus relatos por el simple hecho de la forma en la que los narraba. Hay relatos de niñas que sienten que son un estorbo para sus familias y que sienten que viven como extras en esta realidad donde las cosas no parecen... Está muy extraño este cuento, pero cómo habla del dolor que siente la niña y todo me pareció espectacular. Hay otros cuentos donde súper sí hay entidades sobrenaturales, pero obviamente no te dicen son entidades sobrenaturales, como que te lo deja ver por ahí entre un velo de misterio, de misticismo, de esto está pasando o qué, ¿no? Hay algunos como el relato que le da título a esta antología que parecieran ser entidades que vienen desde hace mucho tiempo, que viven en los bosques y que llaman a las personas a ser parte de ellos. Otra súper buena recomendación, de verdad que estas autoras, esas formas de describir las cosas me parecen tan preciosas. Y ahora vamos con Demonia de Bernardo Esquinca, que él tiene otras obras, si mal no recuerdo, y voy a dejar otras por aquí, pero en el caso de Demonia es de nuevo una antología donde nos habla pequeños relatos. Se sienten como si te hubieras sentado con tus amigos una noche de copitas o en una cenita o algo así y te estuvieran contando historias que les pasaron a ellos o a sus compañeros de trabajo o a sus familiares. Esta es una serie de pequeños relatos que cada uno es más raro que el otro y que nos hablan desde alguien que está súper obsesionado con las moscas y cuando fallece está lleno de ellas por dentro, o nos habla de Demonia, que es una entidad que pareciera estar embrujando a los compañeros y estudiantes de quien lo narra. Cada una de las narraciones es como una voz distinta de una persona distinta narrándote estos horrores que ellos van viviendo en sus vidas, ya sea que tengan un buen final o un final funesto. Me gustó mucho. De primera instancia como que no le entendía muy bien, sobre todo al relato de Demonia, porque empieza hablándote de una niña que ve por una ventana a otra niña. O sea, es la niña, está dentro de la casa y está viendo por la ventana y se está viendo a sí misma y está viendo que se aleja y obviamente se asusta, y cuando regresa este personaje que es ella misma le dice que si sale tiene que regresar porque si no, no va a poder verse a sí misma. Entonces empieza muy confuso, pero se va convirtiendo en este cuento de entidades que están ahí, que siempre han estado y que están jalando a otros a pues estas miras como bien extrañas. Les juro que está súper bueno. Yo, de hecho, lo escuché en Audible, pero también lo pueden encontrar en físico o en digital. Y vamos a concluir con El diablo me obligó de Francisco Hagenbeck, que este es el libro de donde se inspiraron para hacer la serie de Diablero, pero como les dije en el video de las películas, que si se les pasó se los dejo por acá para que lo vayan a ver, las películas y series. El libro y la serie no están tan relacionados. Este libro de hecho ocurre en el West End de California, o es en el East. Se los voy a dejar aquí en pantalla para que estemos más seguros ustedes y yo. Y si bien tiene también como mucho esta vibra mexicanota, es más de pues estas personas que se fueron a vivir a California, es más este sentir de personas que no son ni de aquí ni de allá. Mucho la gente que se va a vivir a Estados Unidos y que se lleva consigo la preciosa tradición mexicana, y es la misma historia, pero aquí el padre no se llama Ramiro, tiene otro nombre. No me acuerdo si es William o Arthur o uno de estos nombres así bien en inglés, que es un sacerdote. Paréntesis, si escuchan ruidos extraños es porque hay como un frente frío y hay viento, y aquí el viento siempre se escucha mucho en las ventanas, como que las mueve. Entonces ese ruido que escuchan como de
Y todo eso es el viento. Y cierro paréntesis aquí para continuar diciéndoles que el padre se hizo muy famoso porque se supone que él hizo un exorcismo de el hijo de un director como súper famoso ahí en California, pero no fue un exorcismo real. El chico solamente había visto la película del exorcista y estaba fingiendo porque sus papás estaban divorciando. Pero el sacerdote ganó toda la fama y la gloria. Y no solamente eso, sino que obviamente se estaba echando a la preciosa, guapa, hermosa, increíble mamá del niño la esposa del productor o director de cine. Es en esta línea donde otra chica súper preciosa, ya no tan chica, ya una mujer como de cierta edad madura, hagan de cuenta unos 50, va a buscarlo para pedirle que por favor le haga un exorcismo a su esposo, y el padre se va para atrás. Cuando llega a la casa empiezan estos olores fétidos, empieza a sentir este frío sobrenatural, y en la cama hay un señor así como todo, pues se ve muy desmejorado, está encadenado a la cama y empieza a decir unas cosas en un idioma que el padre no entiende y dice, ay güey, esto sí es lo mero de verdad y yo a esto la neta no le sé. Pero obviamente él no va a decirle esto a esta mujer porque su prestigio se va de por medio, su fama, su éxito, y su éxito no es solo en ser exorcista, sino con las chicas. Y es aquí cuando este personaje se acerca a él, que la describen como una chica como petit, como finita, como muy bonita, y que está vestida como con estos trajes de diseñador y huele a perfume caro y tiene la manicura es como súper bien hecha, como si lo acabaran de hacer. Y él le da una tarjeta donde de un lado está el nombre de ella y del otro lado está el nombre de Elvis Infante. Y ahora el padrecito junto con Elvis tienen la tarea de sacarle el chamuco a este señor que era un historiador, un arqueólogo bastante importante en esta comunidad de personas ricas de California. También está muy bueno el libro, y el libro tiene como mucho estas vibras que tendría un cómic, y sé que está escrito para eso. Creo que me encantaría o me hubiera encantado que lo hicieran un cómic de verdad, porque tiene unas partes como muy chuscas, muy interesantes y ciertos diálogos que tienen más sentido cuando los miras desde el punto de vista de una novela gráfica o de un cómic. Tiene pues sabor a México, sabor a California. Digo, yo no soy de California, pero hablan mucho de cómo es el tráfico o la manera en que la gente de México vive allá. Cosas como estas contradicciones de el barrio mexicano que tiene sus tacos de perro y sus gorditas ahí, y que te dicen, o sea, si yo fuera tú, a menos que me quisiera autodesvivir, no comería eso. Y lo contrario, el Starbucks, el café más caro, el pan más caro, que siento que es mucho esta vida de la gente de California, o al menos así es como nos los ponen en las películas, y es una obra súper divertida que no puedo dejar de recomendarles porque tiene folclore mexicano, tiene un poquillo ahí de cosas religiosas que también están muy metidas en la cultura mexa, y cultura mexa dada por parte del querido Elvis Infante. Así que estos son los libros que les súper recomiendo si quieren como meter un poco sus garritas dentro del estanque del horror mexicano, del folk horror mexicano. Y hasta aquí el video de hoy, me voy a volver a hacer para el medio. Yo les recuerdo que me dejen un like en este video porque veo que nos ven 100 personas y solamente hay 2 likes. ¿Dónde están los otros likes? Ya les dije en el video pasado, si no me dan like se les van a aparecer los muertos de Poltergeist. The Poltergeist es la primera película y no va a estar padre, se les va a aparecer en la noche y les van a jalar las patas, así que denle like. Y también no se les olvide comentar si ya leyeron algunos de estos libros, si conocen otros libros de horror, de leyendas de México o de otros países, déjenmelo en comentarios,
Coméntenme qué tipo de videos quieren hacer, qué tal les va pareciendo este especial de Halloween. Y tampoco se les olvide que allá abajo está el botoncito de suscribirse, ahí se le pican y a la campanita de junto para que no se pierdan estos videos. O videos como el que subí el miércoles, bien tarde por cierto, de que se subió el miércoles, se subió. Vayan a verlo, también se los voy a dejar enlazado por si se les pasó. Y les voy a dejar mis redes sociales para que vayan a ver el contenido que hago por allá. Y tampoco se les olvide dejarme su historia para el video de la próxima semana. Les dejo aquí el correo y mis redes sociales para que también si quieren mandármelo por allá. Yo los veo la próxima semana con otro video. Bye bye.